Bendiciones, hermanos, amigos, como siempre, nuevamente conectándonos con ustedes a través de esta plataforma Fe y Razón 34, donde dedicamos llevar temas diversos en el ámbito histórico, científico, filosófico, en el ámbito social, pero fundamentándonos en la defensa de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos la grata visita y el privilegio de compartir una vez más con el licenciado Guido Rojas, quien es teólogo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, un estudioso de la conformación y la cosmovisión católica, una persona que también sirve en su preparación académica como un apologista de su fe católica apostólica romana, y ha venido a compartir con nosotros, nos ha dado la oportunidad en esta ocasión, honrándonos con su presencia, para el tema que hemos denominado la honestidad católica y la honestidad evangélica. Y esto es poniendo como marco de referencia todo lo que nosotros conocemos en el ámbito de la enseñanza de la palabra de Dios en distintas cosmovisiones, posturas, también la interacción entre católicos y evangélicos y el ambiente dentro de todo este proceso de cada quien llevar la predicación del evangelio. Así que le damos la bienvenida al licenciado Guido Rojas y le permitimos ahora que él se presente de manera formal. Adelante. Gracias, Carlos. Bendiciones para ti y para toda la audiencia de tu canal Fe y Razón. Hacía rato no venía por estos lados, pero como siempre es un gusto poder compartir contigo estos espacios de diálogo y de reflexión, como tú lo planteas. Un saludo especialísimo, como debe ser, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de aquí donde vivo, que es Palmira, Valle del Cauca, en Colombia. Gracias a ti y a todas las personas que van a estar pendientes de este programa. Sí, y reiterando que esto no es un debate, esto es una entrevista donde vamos a estar interactuando el licenciado Guido Rojas y mi persona, abriéndonos ante una comunidad en las redes sociales que pues es muy devota de sus representantes, ¿no? Eso apoya mucho la defensa de ambas posiciones, tanto la posición evangélica como la posición católica en los seguidores de sus cosmovisiones y profesiones de fe. Y yo quisiera comenzar con el licenciado Guido Rojas preguntándole, licenciado, ¿cómo ha sido para usted la experiencia de defender la Iglesia Católica Apostólica Romana? Bueno, ya hace más o menos unos 3 años que empecé en esto de la apologética aquí en los medios sociales a través de YouTube y de Facebook, y ha sido satisfactoria. He crecido mucho como persona. O sea, yo más que apologista soy un teólogo. O sea, lo que a mí me gusta más es la teología, y más que defensa es exponer. Por eso es que hay gente que a algunos les gusta y a otros no, porque a veces dicen que no tengo, no me gusta atacar a la persona, no me gusta atacar a las denominaciones, no, simplemente trato de exponer lo que yo pienso, y hay gente a favor y hay gente en contra. Inclusive muchos creerán, pero hay mucha gente católica que no le gusta y que está en contra de muchas de mis posiciones, pero ha sido una experiencia muy positiva. He conocido grandes personas del lado evangélico, y mi visión ha cambiado mucho desde ese entonces, porque escuchando uno a veces a la otra persona, ve que también la parte evangélica, o incluso los unicitarios, todos ellos tienen muy buenos argumentos. Son personas que de buena fe, en conciencia, creen que tienen la razón. Entonces eso a mí me ha ayudado también a abrir un poco unos espacios, de no ser una persona cerrada, ni caer en los fanatismos, que a veces es lo que veo yo muchas veces, y que sigo viendo en las redes sociales a veces, muchos debates. De hecho, hoy ha sido una publicación referente a eso, porque muchos apologistas
tanto católicos como evangélicos citan mucho lo que es la cita, la referencia bíblica de Primera de Pedro 3:15, donde el mismo apóstol Pedro dice que hay que dar razón de nuestra esperanza, pero se les olvida dos características que dice el mismo apóstol: con mansedumbre y con reverencia. Entonces, eso también es importante cuando caemos en esos descalificativos a la persona, a las otras denominaciones, y a veces se vuelven todos unos circos y se pierde lo que realmente es la esencia de los debates. Esa podría ser de pronto mi análisis. Yo trato de llevar unos debates con más altura, en el sentido de más academia, en el sentido de postulados, pero claro que sí, en la parte católica también hay muchos apologistas que se va más por el otro lado, ¿no? El insulto, el ataque a homine, la burla, el descalificativo, y pues eso le resta mucha seriedad a esos encuentros. Sí, licenciado, siguiendo esa misma línea de pensamiento, ya que usted menciona que usted ha tenido un crecimiento compartiendo con distintas posturas, le ha ayudado a fortalecer probablemente su propia postura. Cuando a usted le ha tocado compartir en ese tipo de escenario donde no se ve la cordialidad que la misma palabra de Dios pide, que un representante o una persona, mejor dicho, que está llamado a predicar el evangelio a toda criatura, incluyendo dentro de la misma cosmovisión donde hay distintas ramificaciones, eh, ¿entiende usted que no hace una buena representación del evangelio hacerlo de manera peyorativa, utilizando ad hominem, no tratando de establecer un diálogo sano? ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Desde la Biblia, quiero decir. Sí, sí, claro, no, vuelvo y te repito. Entonces, la misma referencia que se coloca de Primera de Pedro 3:15, entonces a veces se viola ese precepto. Uno no puede negar, por ejemplo, el ardor que tenía un Pablo de Tarso, ¿no? Un Pablo, uno ve, dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, 28, que con ardor iba y combatía la fe en las sinagogas, en los mismos, rebatiéndole y argumentando que Jesucristo era el Señor. O sea, ese celo apostólico que tiene el apóstol Pablo, uno no lo puede negar, su carácter fuerte y con toda esa radicalidad que él tenía, pero de hecho inclusive hasta los mismos extremos son malos, porque el mismo apóstol Pablo a veces lo vemos, por ejemplo, también a veces que se separó con Bernabé por una discusión por Juan Marcos. O sea, hasta él mismo tenía esas debilidades de carácter también. O sea, yo creo que todos los extremos a veces son negativos. O sea, uno puede defender su fe. Yo siempre lo he dicho, lo valiente no quita lo cortés. Ese siempre ha sido mi lema. Hay dos formas de debatir, Carlos. Una es con la razón y otras cosas es con el corazón. Yo veo que muchos apologistas debaten con el corazón. ¿En qué sentido? En que se les sube la sangre y entonces el corazón puede ser muy traicionero. Entonces, a veces, entonces empiezan eso, lo que tú decías, a la burla, al ataque, a los mismos descalificativos. Y entonces, a mí, por lo general, yo creo que ese tipo de debate pierde altura. Pero hay gente que le gusta eso. Hay apologistas, por ejemplo, de la rama católica, que son muy característicos de eso y la gente lo sigue es precisamente por eso. Porque a veces en esos debates no se busca los argumentos, se busca es que la contienda, la confrontación. Y uno cuando hace un debate, el caso por lo menos mío es simplemente eso, o sea, un compartir en el cual cada uno pueda exponer su punto de vista, pero siguiendo esa misma línea de respeto a la educación. Pero bueno, eso hay para todos los gustos. Sí, licenciado, cuando se está predicando el evangelio, eh, una de las características fundamentales es llevar el mensaje de salvación de Jesucristo. Yo diría que es la zapata, la roca, el fundamento de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. O sea, todo centrado en la persona de Jesucristo. Cuando se da este tipo de predicación en el cual algunos piensan que se puede desvirtuar el mensaje porque no se pone en primer lugar la persona de Jesucristo. Esto no incurriría en lo que nosotros estamos aquí evaluando de que haya un celo
de alguna de las partes por mostrar que Jesucristo es el fundamento o la parte única y central de esa predicación del evangelio. ¿Cómo lo vería usted, licenciado? Yo creo que sí. Es que, claro, Jesucristo él mismo lo decía en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay otro camino, no hay otra verdad en otra vida. El mismo Agustín de Hipona decía, Jesucristo es el camino que nos lleva a la vida eterna. Por lo tanto, todos pensamos que representamos a Jesucristo. Todas las iglesias cristianas profesan a Jesucristo. Ahora hay unas variantes, evidentemente, porque el problema de la Biblia es la interpretación. Yo siempre lo he dicho. O sea, el mismo texto para ti te puede decir una cosa y para otra persona puede decir otra cosa. Pero siempre la mirada tiene que estar en Jesucristo. Aún cuando vamos, por ejemplo, a compartir la palabra de Dios, el mismo Jesucristo lo decía, venid a mí y ve que mi yugo es suave y mi carga ligera. O sea, ¿qué clase de Jesús vamos a mostrar? O sea, vamos a mostrar un Jesús que va a causar divisiones. Inclusive es un pecado, Carlos, de todos los cristianos, porque si tú ves en lo que nosotros conocemos como la oración sacerdotal, lo que Jesucristo pidió en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, al Padre en Juan 17:6 dice, Padre, que todos sean uno, como tú en mí, yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por eso es que, como decía otra vez el obispo Hipona, San Agustín decía, la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. O sea, siempre han habido división, y eso no es de ahora. Desde los mismos tiempos apostólicos habían divisiones. No es sino que uno vea la introducción a la carta a los Corintios. El mismo Pablo se queja, ¿no? Unos son de Apolo, otros son de Pablo, otros son de Cefas. ¿Y si acaso está dividido Cristo? Entonces esa ha sido la gran disyuntiva. Siempre han habido ese tipo de divisiones, de rencillas, porque el ser humano es imperfecto. O sea, lo que es perfecto es Jesucristo. Y en eso todos conformamos el cuerpo místico de Cristo. Yo soy de los que soy partidario de decir de que, aunque yo soy católico romano, yo no excluyo que el otro hermano también sea parte también del cuerpo místico de Cristo, que también pueda tener una relación directa con Jesucristo. Pero si nosotros nos vamos a apropiar de Jesucristo, ¿no? Decía Gabriel García Márquez, un gran escritor colombiano, premio Nobel de la Paz, decía, nosotros nos volvemos a los patrones de Jesucristo. O sea, Jesús ya no es el patrón, él no es, sino que nosotros somos el jefe de Jesús. Y es lo que muchas veces pasa, tanto de muchos apologistas también como de muchos pastores, ¿no? Por eso decreto, yo digo, yo pronuncio, yo profetizo. Entonces ya Jesucristo, nosotros no estamos al servicio de Jesucristo, sino que Jesucristo se pone al servicio de nosotros. Y entonces rayamos en qué? En el fanatismo. Y cuando se raya en el fanatismo se pierde toda la visión cristocéntrica, sea por el lado católico o sea por el lado evangélico. Usted mencionó unos puntos importantes, licenciado, poniendo también como ejemplo en la parte evangélica, porque se dicen que son evangélicos, esa autodenominación de proclamarse con cierta autoridad, ¿no? Y usted dice que proclaman, que decretan. Eso es una realidad que vive el mundo protestante, que nosotros muy bien reconocemos, y que de eso se trata esta conversación, esta entrevista con usted. Ahora, mi pregunta sería, teniendo estos fenómenos en cuenta, licenciado, tanto que se puede presentar como en la parte protestante, aunque no hay una centralidad como jerárquica en el ámbito protestante, porque un protestante puede decir que otro protestante no tendría una razón bíblica y pudiera refutarlo abiertamente, porque no hay una jerarquía o una autoridad que trate de unificar esos criterios, pero se dan esos casos. En el caso de la Iglesia Católica Romana, hay una jerarquía, hay una centralidad establecida en un magisterio, en una cabeza terrenal, en la cual pues los evangélicos es una parte en la que ellos no aceptan conforme a lo que ellos entienden con la Biblia. ¿Cómo maneja la Iglesia Católica una probable pequeña disensión interna cuando asumen cosas que el mismo magisterio probablemente no pueda controlar en el pensamiento quizás de un apologista o quizás algún teólogo que presente una situación? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo lo que veo en la realidad de esto que nos compete de Facebook, con el respeto que merecen, yo sí veo de la rama católica, o sea, los apologistas en sí no son personas que han estado, y no lo digo uno por vanagloriarse en esas cosas, pero no tienen una formación académica, por así decirlo, que han estado en un instituto bíblico, teológico, o que han pasado por una facultad de teología, y por eso es que muchos apologistas dicen lo que quieren. Y muchas veces, como tú decías, Carlos Veloz, contradiciendo al mismo magisterio. Entonces, eso para mí es algo grave, uno los nota y hay unos pues que son ya muy conocidos y unas que también son muy conocidas y la gente sigue precisamente por eso, porque a veces dicen cosas lo que se les ocurra, lo que se les viene a la cabeza y muchas veces solamente por el hecho de ganar un debate, por el hecho de ganar una discusión, pero no se apegan al magisterio de la iglesia, o sea, lo que realmente dice, o lo toman a veces una parte sí, otra parte no. O sea, desde el Concilio Vaticano II, la iglesia lo que tiene es una apertura, un ecumenismo. Y cuando hablamos de ecumenismo no es que formar todos una sola iglesia nomás, o que el Papa sea el jerarca. Eso no es el ecumenismo, simplemente es conocer al otro. Ecumenismo simplemente reconocer, porque su nombre lo dice, ecumene, es tierra habitada por todos. Eso está el del Salmo 133.1. Qué bueno y qué agradable es que todos los hijos de Dios vivan juntos en paz. Entonces, lo que se quiere es precisamente eso, como decía el Papa Juan XXIII, buscar las cosas que nos unen y no las que nos desunen. Y a veces por eso uno se puede hacer estos diálogos. Yo, por ejemplo, yo hago estos diálogos simplemente porque tanto los hermanos católicos como los hermanos evangélicos conozcan cuál es la posición de la Iglesia Católica. Pero trato de cuidarme mucho, de ser muy cuidadoso. De hecho, contigo tuvimos una vez un debate que fue más como un diálogo, porque fue en ese mismo ambiente de cultura, de educación. Entonces yo me cuido mucho de eso, de no tratar ni ofender a la persona, ni a su denominación, porque creo que todas las iglesias son parte del cuerpo místico de Cristo. O sea, no hay un monopolio de la fe. Yo no puedo decir que solamente los católicos romanos tenemos toda la verdad y que nos vamos a salvar. O sea, ¿qué sería entonces la redención en la cruz? Pero esos extremos sí los veo yo. Y a veces dicen unas falacias y dicen una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿de dónde sacan ellos estas cosas? Pero, pues, como en estos medios de comunicación uno puede decir lo que quiera y incluso a mí me denunciaron ante mi obispo unos apologistas hace unos años porque dije que María pudo haber tenido un parto con dolor y eso no es parte del dogma. Y esos mismos apologistas, Carlos, yo los invité y muchos de los grandes apologistas, yo ni cuenta me daba. Y les dije, bueno, si estoy equivocado, así como tú, invíteme ni dígame en qué. No, todas las espaldas. Mandé una carta al obispo, jamás me confrontaron a mí, jamás me dijeron, usted está en el error. Pero entonces, aún, como te digo, de la misma parte católica pueden haber esos extremos, ¿no? Entonces es lo que yo puedo analizar, ¿no? Licenciado, como ya yo lo había referido, que en la parte de la cosmovisión protestante, como se le llamó históricamente en un momento, aunque Lutero nunca se autodenominó protestante, ni Calvino, ni Zwingli, ni Arminio, ellos no se autodenominaron así, sino que los denominaron de esa manera, obviamente por las características naturales de su protesta, que es objetivo decirle protestante a alguien que está en una plena protesta, o sea, no es algo peyorativo, porque tiene que ver con la naturaleza de lo que estaban haciendo. Sin embargo, esto derivó en que haya una apertura al estudio de las escrituras y que haya una apertura a la conformación académica. En el caso de la Iglesia Católica, como ya le dije, hay un magisterio, o sea, hay una proposición jerárquica, hay un establecimiento jerárquico que usted también lo ha explicado en muchos de sus estudios, programas, incluso en debates. Esa jerarquía, esa estructura, ese establecimiento jerárquico permite, da libertad a que cualquiera en cualquier parte del mundo establezca una visión católica, apostólica, romana a la medida de sus necesidades, o ellos se manifiestan en ese sentido, es decir, hacen una prohibición abierta a apologistas, a predicadores de la Iglesia Católica Romana, a aquellos también que puedan establecer ciertos parámetros de establecer una especie como de consigna o enseñanza o hasta rito, como ha sucedido en muchos países, que cuando uno ve actividades
donde ellos dicen que esto es propio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando uno investiga un poquito, vemos que el magisterio no tiene esto como si fuese un documento oficial per se histórico, y podemos citar muchos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de mi isla, que está dividida en dos países, Haití, ellos tienen un sincretismo entre el vudú y la Iglesia Católica Romana, y ellos tienen sacerdotes impartiendo este tipo de actividades y haciendo ese tipo de sincretismo. ¿Cómo se puede concatenar y armonizar lo que el magisterio de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, más personas preparadas, como en su caso, que está llamado a enseñar de manera correcta lo que dice el magisterio? ¿Cómo se puede concatenar esto cuando la realidad dice todo lo contrario? Sí, claro, como es una iglesia, no, de hecho, no es solamente la iglesia católica, cualquier iglesia. Si tú vas a una iglesia, tu denominación y todo tienen sus pastores, sus teólogos, todas las iglesias tienen sus mismos concilios, sus mismos sínodos, sus catecismos o sus documentos oficiales. O sea, no es solamente la iglesia, claro, porque eso es lo que es el magisterio. El magisterio es precisamente eso, o sea, lo que enseña. En el caso de la iglesia católica, nosotros creemos que apostólicamente, los obispos son los primeros llamados a defender y a salvaguardar la fe, lo que realmente nosotros profesamos. Y en este caso creemos que el Papa Francisco tiene un papel preponderante, por lo que creemos que es la sucesión apostólica del primado de Pedro. O sea, y la iglesia se rige con dos fundamentos, que es la Biblia y la tradición. Con la Biblia no hay ningún problema porque pues es unión. Con la tradición de pronto sí hay una discrepancia con algunas iglesias cristianas porque no la aceptan, en fin, eso ya es, pero en realidad son los obispos. Ahora, los laicos, el caso de nosotros, porque yo no soy jerarquía eclesiástica, los laicos somos laos, o sea, el pueblo de Dios, pero también por el bautismo, para nosotros los sacramentos, por el bautismo nosotros somos llamados reyes, sacerdotes y profetas, y hay otro sacramento de la iglesia católica que es la confirmación, donde se confirma uno la fe y se nos da el título de milicis Cristo, o sea, militante de Cristo. Por lo tanto, cualquier católico también puede defender la fe, siempre y cuando vaya con esos mismos parámetros que está establecido. O sea, hoy en día es muy fácil, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica. Cualquier persona puede conocer realmente qué es lo que nosotros profesamos, y el catecismo de la Iglesia Católica es un manual muy didáctico y para mí es muy completo. El Concilio Vaticano II, bueno, ahorita también el décimo y demás, pero el catecismo de la Iglesia Católica es, por así decirlo. Si alguien quiere realmente, aún no católico, qué es lo que realmente nosotros los católicos creemos y profesamos, ahí en el catecismo de la Iglesia Católica te dice. El caso de lo que tú dices, por ejemplo, ya ese sincretismo religioso, claro, eso siempre se ha vivido, porque es parte de la misma ignorancia religiosa de la gente, de lo que tú mismo lo decías, pero eso la misma iglesia lo prohíbe. O sea, la iglesia no acepta ni que lo que es el vudú, ni la hechicería, ni la macumba, ni nada, pero pues se dan esos fenómenos por la misma inculturización de la gente que no conoce, y a veces también hay que reconocerlo, a veces por la falta de celo apostólico y una correcta evangelización, que sean esos abusos, ¿no? Pero eso magisterialmente no lo ordena la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Semana Santa, por ejemplo, en Filipinas hay gente que se crucifica. Eso no lo manda la Iglesia Católica, o se flagelen esos actos, pero es parte de la cultura, es parte de esa misma tradición. La gente que va a pie y a veces arrodillada entrando a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, eso no lo manda la Iglesia Católica, pero es parte de esa misma cultura, pues, ancestral, que muchas veces caen los abusos que se debería corregirla. Yo la otra vez, hablando una vez con el padre Carlos Mojica, muy conocido, la única oportunidad que tuve de invitarlo, yo le decía una vez, Carlos, o sea, si tú ves, yo como católico, yo muchas veces denuncio abusos. Hay gente que no le gusta eso. Yo una vez vi en una parroquia afuera en el atrio una imagen de María con un manto lleno de billetes. Eso es una idolatría, eso es un paganismo, eso es la diosa de la fortuna, eso no lo manda la Iglesia Católica, pero hay sacerdotes que hacen eso. O sea, hay unos abusos litúrgicos, que eso se ha presentado, pero eso no es la línea de la Iglesia Católica. Por lo tanto, esa clase de situaciones se presenta, pero pues eso es bueno saber, y también diferenciar eso, y también denunciar. A veces denuncia eso, hay gente que le gusta y hay gente que no. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado. Y otro caso concreto que yo también es muy conocido fue, yo también lo dije, una opinión personal, lo que pasó con el padre Luis Toro.
el padre Luis Toro se dio a conocer, la apologética, eso tuvo un auge muy impresionante, pero hay cosas positivas y hay cosas negativas también con el padre Luis Toro, o sea, a mi opinión. Y si uno hace ese tipo de conceptos, o sea, se le viene el mundo encima a uno porque hay gente que no es capaz de discernir realmente de que hubo cosas buenas o cosas malas. O sea, por ejemplo, el padre Ustero sí, él defendió la fe católica, pero por ejemplo, decir, cuando él decía a los evangélicos, a mí eso no lo manda la Iglesia Católica, o sea, esa no es la forma de dirigirse uno a otro cristiano, eso no lo es. Entonces, volvemos a lo mismo. Y eso da pie a que muchos apologistas toman esa misma línea y son de esa línea radical, ¿no? Son esa línea fuerte, esa línea pues de la apologética que raya lo que ha sido conocido como la pandilla del garrote, así se les denomina. Licenciado, eso mismo que usted está planteando también se ve en los movimientos protestantes. Se dan unas divisiones, eh, incluso dentro de mismas denominaciones. Estamos hablando un tema abierto, estamos hablando un tema que sale de la honestidad, tanto del licenciado Guido Rojas como de mi persona. Por eso quisimos hacerle esta interesante entrevista. Y el licenciado tiene toda la razón, porque dentro de denominaciones que se llaman evangélicas, también hay una serie de divisiones en cuanto a criterios, en cuanto a manejo litúrgico, en cuanto incluso a aceptar cosas que la misma palabra de Dios no acepta. Y por eso muchas veces se han visto acusaciones en estos tipos de diálogos, debates, cuando se dicen, bueno, mira, la Iglesia Bautista del Sur y la Iglesia Bautista X tienen unas aceptaciones, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, una promoción que se hace en una de estas ramificaciones. Así se ve también, por ejemplo, en una denominación pentecostal que tiene un tipo de liturgia distinto a otra. Eso sí, eso es algo que realmente existe. El licenciado Guido Rojas dice lo mismo con relación a lo que sucede en la Iglesia Católica Romana. Ahora, licenciado, la inquietud que yo tengo es que en la parte evangélica hay una apertura a uno poder disentir de manera abierta, porque la autoridad en la iglesia evangélica y los evangélicos creemos que, bueno, es la posición correcta, respetando obviamente otras posiciones que tienen, por ejemplo, tradición, magisterio, la Biblia. En la posición evangélica, con errores o aciertos, se van a la Biblia, se sustentan únicamente de la palabra de Dios. Y entonces hay denominaciones que abiertamente se enfrascan en contra de otras posiciones dentro de la comunidad evangélica y dicen que no se sienten identificados con esa denominación per se, porque no tienen un magisterio que los centralice, sino que ellos entienden que de manera hermenéutica ellos se dejan guiar por la palabra de Dios. Entonces, como nosotros no tenemos eso, licenciado, y entonces ahí viene la ramificación abierta de las denominaciones en el mundo evangélico protestante y la Iglesia Católica Romana sí, mi pregunta sería, ¿por qué el magisterio, viendo que de manera cultural la misma Iglesia Católica Romana abraza un sinnúmero de actividades para formar un tipo de sincretismo, no llama abiertamente la atención o capacita a sus teólogos más formados a que se les haga caso a la centralidad de el propio magisterio, de lo que dice su catecismo, etcétera? ¿Por qué aceptan, por ejemplo, actividades fuera de lo que establece la misma jerarquía católica? Y ellos lo permiten. ¿Será que la Iglesia Católica, hago una inferencia, será que la Iglesia Católica solo quiere mantener a esa feligresía independientemente de que vaya en contra del magisterio, o será que no hay un control así tan drástico y entonces ellos le dan rienda suelta a todo eso? ¿Qué opina usted? Quiero preguntarte, quiero hacer primero una acotación de lo del mundo evangélico para que veas también ese contexto, cómo lo veo yo también. Mira que, y después te contesto lo otro, ya que estamos aquí en este diálogo tan interesante. Mira, por ejemplo, que con la reforma protestante se dio algo bien interesante, o sea, el grito de Martín Lutero. Yo he defendido muchas posturas de Martín Lutero ante el mismo cesaropapismo que había, el mismo papa de aquel entonces, León X, que estaba más interesado en cazar osos
que en realmente y en construir una hermosa basílica en lo que realmente está llamado a ser, que es un pastor de almas. Pero mira qué interesante lo que tú decías con la Biblia, porque el mismo Martín Lutero, el padre que se la conoció, el padre de la Reforma Protestante, él decía algo muy interesante con respecto a la Biblia. Porque es que la Biblia, como dice Hebreos 4:12, es una espada de doble filo. Es decir, todos tienen derecho de interpretar la Biblia, desde un campesino hasta un niño. Eso decía Martín Lutero. Pero realmente, también cuando alguien iba en contra de las posiciones de Martín Lutero, el que primero estallaba era el mismo Martín Lutero. A veces la gente no piensa, él piensa que todos los combates teológicos de Martín Lutero fue solamente con la Iglesia Católica. No, no fue así. Hubo una ramificación que fueron los anabatistas que salieron de los mismos luteranos y Martín Lutero los combatió enérgicamente. De hecho, inclusive hablé en estos días porque he conocido muchos amigos con un pastor presbiteriano, ellos mismos decían en que las iglesias reformadas, ellos no reconocen a los anabatistas como parte de esa reforma. Como parte de esa reforma, o sea, las iglesias principales, que son los luteranos, los mismos anglicanos y los mismos presbiterianos, después los bautistas, pero los anabatistas es como el lado más radical. O sea, ahí está. Y tú ves también, Carlos Veloz, ahora yo a veces me quedo aterrado también de los mismos evangélicos también, que es muy respetable, ¿no? La posición, por ejemplo, arminiana a la posición calvinista, y son de la rama protestante, o sea, no, a veces, o sea, división hay tanto en el lado católico como en el lado evangélico. Entonces eso, no, eso también, eso es bueno aclarar, porque a veces piensan, no, en el mundo evangélico todo es color de rosa, no, tú mismo, no, eso no es así, o sea, también hay divisiones, hay discrepancias, hay abusos, han habido fanatismo religioso, y en fin. Y en el lado católico, vuelvo a repetirte, el Papa Pío X decía, el mayor enemigo de la Iglesia Católica es la ignorancia. O sea, hay una ignorancia, hay una falta de formación. Un problema en la Iglesia Católica que yo lo veo internamente es que la Iglesia Católica es muy ritualista. La Iglesia Católica le da mucho énfasis a lo que es el rito, o sea, lo que es la celebración de la misa, los sacramentos, pero en cuanto a formación, la iglesia se queda muy corta, o sea, a veces los mismos procesos de formación en la iglesia no son como la misma Biblia. El católico piensa que la Biblia es solamente algo que es del evangélico, que no es también del católico. Entonces eso también ocurre muchas veces. Entonces yo creo que sí, yo creo que también hay una crisis en la iglesia católica. El Papa Francisco le dice a los obispos, vayan a las periferias, úntense de ovejas. Y si yo hago muchas críticas a eso, pero muchos obispos, o sea, el problema de la iglesia católica es que está completamente dormida en sus laureles, o sea, piensa que porque tiene mucho reconocimiento, porque somos gran mayoría, no, o sea, ha ido mucho énfasis también en que muchos grupos evangélicos han quitado muchas obras porque la gente a veces tiene sed de Dios y esa respuesta no se ve en la iglesia católica, no se ve, o sea, a veces por los mismos escándalos, por los mismos abusos, por una cantidad de cosas. Entonces hay una crisis. Yo creo que la crisis de las iglesias es también la crisis del mundo moderno, es en general. Y uno se queda aterrado, por ejemplo, Carlos, en Europa, un continente tan culto y tan educado. Europa, no solamente la parte católica, sino también la parte evangélica, está completamente paganizado. Hoy en día lo que está tomando auge en Europa, eso es triste, donde nació pues también la Iglesia Católica, donde nace también la Reforma, si todos esos países, el agnosticismo y el ateísmo imperan. Y el budismo ha entrado con una fuerza, y el islam también, no solamente por toda cantidad de inmigrantes, sino también tiene un avance, al igual que la nueva era y todo. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la herencia? No solamente de la Iglesia Católica, no la herencia de la Reforma Protestante. Esos grandes hombres como fueron Calvino, Zwinglio, Bucero, John Knox y todos los demás. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, también, yo vuelvo a repetirte, crisis hay en todas las... Y en eso mismo también, radicalismo hay. Porque aún en el mundo evangélico también hay unas corrientes más conservadoras y hay unas corrientes más liberales. Y yo eso lo he ido conociendo en el lado anglicano, en el lado luteranismo, en el lado calvinista, en el mismo lado bautista, también lo que tú dices. O sea, hay unas corrientes más liberales y hay unas corrientes también más conservadoras. O sea, eso es, o sea, la crisis de las iglesias, la crisis de la religión, pienso yo que también es la crisis del mundo moderno, porque también el demonio ha seguido actuando, ¿no? O sea, no podemos negar que también tiene un poder, así, al fin y al cabo se le llama el príncipe de este mundo también. Entonces él también siempre actúa, en todos si tú ves en toda la historia de la iglesia, del cristianismo, siempre han habido ese tipo de dificultades y todo. Y en este momento también esa es la situación en que estamos, el mismo racionalismo, ¿no? El mismo positivismo, ¿no? El relativismo moral, todas esas... es bueno analizar esa misma situación que tú también, porque a ti también te gusta debatir a veces con ateos y agnósticos, con lo que tú mismo hablas de esa cosmovisión, tú conoces mucho ese lado,
porque también es lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, licenciado, usted tocó un punto histórico importante. Habla de la figura de Martín Lutero, y obviamente él hace, conforme a lo que refiere la historia, un reclamo a su propia iglesia. Es decir, Lutero no quería abandonar la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino tratar de corregir lo que él entendía en ese momento era algo para él en su estudio bíblico contraproducente, ¿no? Pago de indulgencias, asunto de sacar con dinero, personas de un purgatorio para establecer, ¿no?, la construcción de la Basílica de San Pedro, etcétera. Pero Lutero, al hacer esto, recibiendo la protección de los príncipes en Alemania, no se establece como un jerarca de una nueva iglesia, no se establece como un papa del mundo evangélico ni protestante, porque ni siquiera él entendía esos conceptos. Por su cabeza no pasaba lo que iba a ser un presbiteriano, un luterano, un bautista, un metodista, etc. En su cabeza no estaba eso. Honestamente hablando, históricamente, Lutero lo que hizo fue un llamado a que la misma iglesia se encaminara por lo que él entendía era algo que no estaba bien visto en su estudio. Ahora, habiendo dicho esto, al día de hoy, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha visto a través del tiempo un sinnúmero de actividades, vuelvo y le repito, pero ellos están en esas actividades sincréticas dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Como usted muy bien reconoce, hay un aspecto de ser muy tradicionalistas, de tener una apertura a muchas cosas. Y la pregunta que yo le hice, licenciado, o quizás no lo entendí, es ¿por qué la jerarquía que establece una cabeza en el papado y al lado del papa un magisterio de autoridad, por qué no son más drásticos en cuanto a esos fenómenos que se dan en distintos países? Pues le presenté el caso de México, le presento el caso de Brasil, grandes potencias con muchas personas. Le presento el caso de la India también, donde la iglesia está teniendo un crecimiento considerable, aunque en Europa se debilita, pero en otros lugares pues el sincretismo se mantiene para la búsqueda de las feligresías. Entonces, estas cosas que a la luz de la Biblia y a la luz del propio magisterio y a la luz de la jerarquía católica romana van en contra, ¿verdad?, de lo establecido por sus mismos jerarcas. ¿Por qué no hay un llamado más drástico para preparar o para convocar, como en un momento los concilios históricos, Nicea, Éfeso, etcétera, fueron drásticos y dramáticos para atender a estas cosas, a estos fenómenos? Licenciado, ¿por qué no se ve eso en la Iglesia Católica de manera contundente? ¿O tengo una mala percepción? No, sí, lo que tú dices es verdad. Mira, hasta en el mismo Reforma, o sea, la iglesia reconoció que hubo cosas malas, por eso hubo lo que nosotros llamamos como la contrarreforma, por eso vino el Concilio de Trento. Muchas de las cosas que Martín Lutero decía, pues la iglesia trató de mejorarla, o sea, en cuanto a mejor formación de los sacerdotes, una vida más disciplinada, más de acuerdo a lo que realmente se pide de los jerarcas. O sea, hubo también un proceso de evangelización muy fuerte después. Lo que se perdió en Europa, casi una tercera parte, casi se cree que fueron unos 30 millones de personas, la iglesia lo recuperó en tierras de misión, porque casi a la par se dio también lo que fue la evangelización en América y demás, y hubo grandes hombres, un Ignacio de Loyola, un Francisco Javier y demás, o sea, siempre han habido. En la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II hizo un llamamiento de la iglesia a ponerse al día, y han habido documentos. O sea, el problema de la Iglesia Católica es que somos la iglesia de los documentos. O sea, tú ves, te puedes meter en internet, o sea, la Iglesia Católica tiene documentos de todo, documentos de temas científicos, documentos de temas bíblicos, documentos de temas morales, de bioética y demás. El problema es precisamente eso, de que muchas veces, vuelvo a repetir, es mi percepción, la jerarquía eclesiástica
está completamente adormecida, o sea, y es lo que pasa. Lo que tú dices, por ejemplo, eso del vudú, eso lo condena la iglesia, eso no lo aceptan, ni la macumba en Brasil, ni la santería en Cuba, eso La es, Pachamama en claro, México, por ejemplo. pues sí, y el culto de la Santa Muerte y todas esas cosas, o sea, ahí sí falta, claro, falta, y es lo que a veces tienen nuestros hermanos evangélicos, entonces ellos son más preparados, por lo menos tienen un amor más a la Biblia y todo eso, entonces esos fenómenos se dan también por eso, por la misma crisis, yo no lo puedo negar, yo lo digo también, o sea, muchos obispos no, o sea, y el Papa los llama. Si usted ve, el Papa Francisco es un hombre casi 83, 84 años, y tú ves, el Papa hace sus audiencias, visita los ancianatos, está con la gente, él mismo dice, le dice a los, vuelvo a repetirle, él mismo le dice a los obispos, úntense de ovejas, es una expresión muy hermosa, untarse de oveja, buscarlas, pero algunos sí le hacen caso, otras veces no, o sea, yo no puedo negar que no, o sea, yo no soy parte de la jerarquía eclesiástica, yo puedo, te digo, esa es mi percepción, pero lo que tú dices, claro, es verdad, tendría que haber una respuesta más positiva, porque Haití, por ejemplo, es un país mayoritariamente católico, ¿cómo es posible que todavía se presente eso? Eso del vudú viene también desde el mismo sincretismo religioso, las corrientes, o sea, las creencias ancestrales que venían de África, de todas estas tribus, al igual que los mismos indígenas. Entonces, y lo único que hicieron ellos fue cambiar sus dioses, lo que llaman los loas, por las imágenes católicas, o sea, San Lázaro, Santa Marta, el mismo Jesús, San Pedro. Y eso viene de hace 500 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí, claro, tiene que dar una respuesta más fuerte, pero eso está condenado por la Iglesia Católica. Si ellos no lo hacen, es un pecado de omisión, pero no se puede decir que la Iglesia no se ha pronunciado. Claro, eso, la Iglesia no permite eso, con lo que se hizo, por ejemplo, en el sino de la Amazonía, eso, traer a la Pachamama a los mismos jardines del Vaticano. Algunos lo vieron como una forma de culturización, otros lo vieron como una especie de una idolatría, porque eso, al fin y al cabo, la Pachamama representa una falsa deidad. Entonces, ante esas cosas, pues hay unos criterios, unos a favor, otros en contra. Entonces, pues, vuelvo a repetir, ese fenómeno sí se presenta en la Iglesia Católica, es una crisis de la Iglesia y de los jerarcas, ¿no? No tienen algo que yo siempre he dicho que se llama el celo apostólico, o sea, no los ve, no se ve. Hice un comentario en mi Facebook, porque conocí un obispo ortodoxo, excelente persona aquí en Colombia, el obispo Timoteo, y lo ve con la gente en los barrios pobres, o sea, y él publica eso, yo lo puse como ejemplo, qué bonito, yo no tengo ningún problema en poner ese tipo de ejemplos y hacer la crítica que uno no ve que no hay de la otra parte, no podemos decir que todos, porque también hay gente muy buena, o sea, también hay buenos sacerdotes, hay buenos obispos, otros no, pero es crisis, o sea, es crisis, en general es una crisis general de la iglesia. Eso es correcto. De hecho, licenciado, en el mundo evangélico, independientemente de que la única cabeza para todo aquel que se llame evangélico es Jesucristo, la única roca es Jesucristo, su única profesión de fe, más allá de concilios, libros de teología o cualquier otra cosa, siempre será la Biblia. De hecho, son los fundamentos que surgieron luego de la Reforma Protestante, fundamentos que para el mundo evangélico es muy sólido. Todo aquel que vaya en contra de esos fundamentos, pues automáticamente no lo ven como evangélico. Sin embargo, a pesar de que esa crisis se da en el mundo evangélico, que es cierto, es decir, ya a partir de esa crisis, cada evangélico va a determinar sobre su entendimiento de la situación si la persona o la iglesia o el pastor que va en contra de lo que interpreta la otra persona, pues obviamente hay una separación ahí. Hay una separación tanto de criterio como de denominación, y eso es una realidad también en el mundo evangélico. Ahora, usted mencionó algo que es histórico, muy importante, que probablemente muchos de nosotros no lo entendamos a la manera que lo puede entender un estudioso, investigador, como lo es usted, formado en historia en esa parte también, y es el asunto de la división entre católicos ortodoxos con una línea en algunos puntos que armonizan con la parte católica, apostólica y romana. Sin embargo, todos los criterios no están unificados y hay unas
divisiones y luchas jerárquicas en cuanto a lo que la historia indica, que hay una ruptura y también un reclamo de quién tiene una sucesión natural, original, vamos a decir ancestral, ¿no? Desde el primer momento. Esa división es fundamental y es básica hasta para un lego como yo, que no tengo una profundidad histórica como la puede tener usted, como la tiene el apologista Salvador Barragán, que han hecho debates formidables y han dado cátedras de historia, ambos en sus distintas posturas. ¿A qué se debe entonces que la Iglesia Católica Apostólica Romana llama a una unidad? Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Católica aún no comulga con ciertos criterios, que es algo histórico también. Adelante. Sí, volvemos a repetir, son divisiones de los hombres, no de Jesucristo, porque Jesucristo no quería eso. O sea, hay contextos históricos. Ahora, quiero decirte algo, Carlos Manuel Veloz, que cuando nosotros hablamos mucho, y tú lo has visto, yo defiendo mucho la sucesión apostólica porque es parte de nuestro legado, pero esa sucesión apostólica no solamente la reclamamos los católicos romanos, la reclaman también los ortodoxos, que son tan católicos como nosotros, porque vienen también de ese mismo orígenes del cristianismo, así lo creemos, aún también iglesias de la Reforma, o sea, Claro. los mismos anglicanos también, y yo con eso soy muy respetuoso, porque he tenido oportunidad de conocer jerarcas anglicanos, he hablado con ellos también, así como hablo contigo, ellos también se hacen llamar católicos, y yo con eso soy muy respetuoso. Los mismos luteranos, porque también hablo mucho con ellos también, o sea, los únicos que no le dan mucha importancia son los presbiterianos. Pero en cuanto a esa sucesión, pues, o sea, ese legado de los primeros obispos, de los padres de la iglesia, o sea, no solamente los católicos romanos, también lo tienen los ortodoxos, los anglicanos y los luteranos. ¿Cuál es mi posición? Que es muy respetable. O sea, yo creo que eso es respetable. O sea, yo no tengo por qué, si tú dices en el último debate con Salvador Barragán, le decía, yo solamente defiendo la parte mía, pero yo soy muy abierto a que nosotros también, si ellos también reclaman esa misma sucesión y los que no reclaman, tener esa misma tolerancia, ¿no? Pero claro, por ejemplo, con los con la iglesia ortodoxa, que es de pronto con la que más nos une, hubo un cisma en el 1054, que fue conocido como el cisma de Oriente. Y pues se dividió la iglesia, o sea, la iglesia en Oriente y la iglesia en Occidente. Tenemos cosas en común con los ortodoxos, como los 7 sacramentos, la Biblia, la tradición, los primeros concilios, pero también hay cosas que nos dividen. Por ejemplo, algo que es muy divisorio es el purgatorio, es algo que es una creencia que es solamente de la iglesia católica. Ellos, ni siquiera los ortodoxos lo aceptan, algunos dogmas marianos o la procedencia del Espíritu Santo. Entonces, eso, hay cuestiones teológicas que también no separan. Y así también con las iglesias evangélicas, o sea, las mismas iglesias de la Reforma, también hay divisiones. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que es la forma como lo que tú siempre hablas, es la misma cosmovisión, o sea, es la forma como cada iglesia cree que tiene la asistencia del Espíritu Santo, porque si tú le preguntas a un presbiteriano, ellos no van a creer que no tiene la asistencia del Espíritu Santo, o a un bautista, o un metodista, o inclusive los mismos grupos neoevangélicos, neopentecostales, o sea, todos creen que tienen la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ante eso yo creo que también es importante ser uno muy tolerante, ¿no? O sea, también, y conocer. La posición mía siempre también de diálogo, de ser receptivo también, qué es lo que también piensa el otro, y realmente mirar lo positivo porque el mismo Jesucristo lo decía, el Espíritu Santo sopla donde quiera, sin caer en eso, en un relativismo, ¿no? No podemos decir, entonces todo es igual, no todo es igual, claro, hay muchas diferencias, pero también hay muchas cosas que nos unen, y es eso, pero yo creo que eso nunca nunca se va a dar, eso solamente se hará en el cielo. O sea, en el cielo, si tenemos la gloria de estar allá Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a revelar todo. Nos va a decir quién tenía la razón, quién no. Y ya va a ser una gran familia. Yo no me imagino, Carlos, yo siempre lo he dicho, he dicho, si todos anhelamos estar en el cielo, si todos anhelamos estar con Jesucristo, yo no me imagino el cielo como guetos. O sea, a un lado los católicos, a otro los ortodoxos, allá los presbiterianos, más allá los evangélicos. ¿Cómo va a ser el cielo? O sea, esas divisiones ya no van a haber, porque vamos a gozar de la visión beatífica de Dios. O sea, Dios va a ser todo en todos. Esas divisiones, todo eso se va a acabar allá, en la patria celestial. Allá el Espíritu Santo nos va a revelar quién tenía la razón y quién no. Mientras tanto, cada uno, con buena fe,
profesa lo que cree. Mira, yo una vez hablé con un teólogo unicitario, y uy, los unicitarios, pero una persona formada, Julio César Clavijo, y él me decía a mí, mire, yo en conciencia, y también es una persona que ha estudiado los padres de la iglesia, en conciencia yo creo que la unicidad es la verdad. Y yo me puse a preguntar, bueno, yo, ¿cómo voy yo o sea, qué es lo que puedo hacer yo? Respetar. ¿Por qué? Porque hasta el unicitario está de buena fe. Yo no creo que los unicitarios están de mala fe allá. Si ellos no pensaran que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son la misma persona, pues serían trinitarios. Entonces, a mí todas esas cosas, por eso te digo, de todos esos diálogos que yo he tenido durante estos 3 años, me ha ayudado a tener una visión un poco más amplia, a ser más tolerante, ser más respetable y mirar también qué nos une y qué nos divide, pero nunca con fanatismo. Eso sí ya yo me aparto de eso, tanto por el lado católico como el lado evangélico. Trato de apartarme de eso. Se puede entender, licenciado, que usted, como un estudioso de la cosmovisión católica romana, en cuanto a la historia, la tradición que viene con esa historia, la conformación jerárquica de la misma iglesia, y también usted utiliza las escrituras, o sea, usted utiliza las escrituras. Sin embargo, cuando un evangélico dice que ya la revelación fue dada y que todo lo que nosotros tenemos que conocer para la salvación que está contemplado en lo que la misma escritura dice, el mensaje que ni siquiera se le fue dado a los ángeles, sino que fue dado a través de Jesucristo a sus apóstoles para la conformación de la iglesia, y que esa iglesia va a prevalecer por los siglos de los siglos y que las puertas del Hades y del infierno no la van a poder derrotar, no va a prevalecer. Si uno lo viera desde el punto de vista, como usted ha asumido, ¿verdad? De escuchar, de tener tolerancia, aún usted no comparte las ideas de un unicitario, pero usted por lo menos lo escucha, le predica, trata de corregirle, pero no lo ofende y simplemente usted dice, bueno, él lo está haciendo porque él cree que esa es la verdad. Sin embargo, sabemos que nosotros tenemos el manual de fe y conducta que nos lleva a la vida eterna, que es la Biblia. ¿Cómo pudiéramos nosotros en la honestidad evangélica, porque yo estoy tratando de ponerme también en la parte de reconocer cuando hay problemas, ¿verdad? En esta cosmovisión, en muchos casos, ¿verdad? Hay muchas herejías, hay muchas iglesias ahí que dan una doctrina que no es compatible con las escrituras. Pero en el caso del evangélico que dice, a mí hay que demostrarme con las escrituras que yo estoy equivocado, ¿cómo pudiéramos nosotros decir de manera categórica que una persona no tiene la razón y al mismo tiempo respetando su criterio sin ofenderle, sin agredirle? ¿Cómo nosotros pudiésemos hacer eso, licenciado, desde la postura católica romana? Primero te quiero aclarar con lo del unicitario. O sea, yo lo que te quise dar a entender es que yo, o sea, yo no es que acepte, o sea, yo lo que te quise dar a entender es que los diálogos que he tenido inclusive con unicitarios, con testigos de Jehová, con mormones, simplemente me dan una apertura de escucha, de respetar, porque vuelvo a repetir. Correcto, yo lo dije, licenciado, yo dije que aún usted no aceptando esa postura, usted le escucha y le respeta de manera afable. Exacto. Sí. Ahora, y vuelvo con lo de la Biblia. Yo también, yo amo la Biblia. Y si tú ves, mira, Carlos, yo desde que empecé esto, yo adquirí bueno, en las posibilidades de los míos adquirí una gran cantidad de Biblias evangélicas que tú mismo lo ves, como los muestro yo, y de literatura evangélica, que para mí me han enriquecido mucho. Yo prácticamente leo más literatura evangélica que católica, no solamente de Biblia, sino también de historia. Y esas Biblias evangélicas que yo tengo tienen una riqueza impresionante. Pero aún así, yo cuando yo entiendo el evangélico, el amor que tiene por la Biblia, que ese mismo amor que puedo tener yo como católico. La gran diferencia, y lo que tú dices respetablemente, es que para nosotros la Biblia no está en primer lugar. Para nosotros tenemos que es la iglesia que está en primer lugar y que la Biblia hace parte de lo que enseña la iglesia, al igual que la tradición. Por una sencilla razón, porque yo siempre lo he dicho también, la Biblia es muy bonita,
Pero ¿cómo termina la Biblia? La revelación sagrada como tal termina con la muerte de Juan. De hecho, si tú ves, por ejemplo, en el prólogo de su primera carta, dice lo que hemos visto, lo que oímos, lo que palpamos. O sea, por eso es el discípulo fiel. O sea, se cree, y eso es por la tradición, porque eso no lo dice la Biblia, que Juan murió al año 101, 102 en Éfeso, Turquía. Y con él termina todo lo que es la revelación escrituralmente hablada. Pero entonces la iglesia que funda Cristo, ¿qué pasa con esa iglesia? Entonces nosotros creemos que hay una continuidad. Y ahí es donde discrepamos, porque algunos dicen, no, hubo una apostasía. Algunos dicen, no, en el mismo siglo primero, con la muerte de los apóstoles, una apostasía. Otros dicen, no, con Constantino hubo una apostasía. Entonces lo que yo me pregunto es lo siguiente, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la promesa del Espíritu Santo? Y estoy hablando en un término general. Entonces, a mí, lo que tú dices, la Biblia es muy hermosa, es muy bonita, pero aún dentro de la propia Biblia ya habían divisiones, ya habían herejías. Los gnósticos es una herejía que viene desde el siglo primero. Y después de los otros siglos vinieron otras herejías. Entonces, ¿quién combatió a los valentinianos? ¿Quién combatió a Arrio, que decía que Jesucristo era una sola criatura? ¿Quién combatió a Noeto, a Sabelio, que decía el modalismo? Eso es precisamente que el Padre se manifiesta como Padre, después como Hijo. Después. Entonces, esa es la otra parte de la tradición, que a mí me fascina, a mí me encanta estudiar todo eso a los padres de la iglesia, los primeros concilios, porque fue respuesta a eso. Porque en la Biblia dice, sí, Jesucristo, pero es que con Jesucristo habían varias posiciones. Unos creían que solamente tenía una naturaleza divina, otros creían que solamente tenía una naturaleza humana, otros creían que era que había sido solamente un ser mortal, que Dios lo adoptó. Entonces, esas posturas teológicas y heréticas, ¿qué pasa con eso? Entonces, si nos vamos a quedar solamente en el siglo primero, muy hermoso, pero aún en el mismo siglo primero, mismo, ¿qué dice el apóstol Pablo en su discurso a los episcopos de Mileto en Hechos 20-28? Sé que después de mi partida vendrán lobos que querrán acabar, ¿qué? Que querrán acabar con la iglesia. Entonces, esa otra parte también yo la defiendo, esa otra parte también yo me tengo que ir a la otra cosa, porque si me quedo solo con la Biblia, Carlos, ¿qué pasa con la historia del cristianismo en los otros siglos? Aún con que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso es lo que yo siempre me he preguntado. ¿Es importante o no es importante lo que siguió a continuación? Con los mismos credos de fe, los mismos concilios, los mismos signos, lo que escribieron los padres de la iglesia, sin decir pues que también se puedan equivocar, porque aún los mismos apóstoles, si tú ves Pablo, ¿qué dice Pablo? En la carta, él dice, cuando venga, ellos pensaban que la venida de Jesucristo iba a ser inminente. ¿Qué dice Pablo en la carta a los tesalonicenses? Dice que cuando venga Jesucristo, él mismo pensaba que él iba a ver esa parucía y él no la vio. El mismo Juan también dice, ¿cómo termina el libro del Apocalipsis? Maranata, ven Señor Jesús, pero Juan no vio la segunda venida de Jesucristo. O sea, los primeros cristianos hasta mediados del siglo II pensaron que era eminente la venida de Jesucristo y se dieron cuenta que no. Entonces, aún en eso vemos también en la parte humana, ¿no? Porque lo infalible de las escrituras es la inspiración del Espíritu Santo. Pero en la parte humana uno ve cosas, o sea, hay cosas hasta los mismos evangelios. Por ejemplo, los evangelios hablan de que Jesucristo se apareció a los apóstoles en Galilea y el evangelio de Lucas dice que fue en Jerusalén. Entonces, esas cosas también eso es lo que se encargan los exégetas, los estudiosos también de analizar esas cosas. A algunos les puede gustar, no, pero entonces esas variantes también son muy buenas, aún con la Biblia. Yo sé que, por ejemplo, la parte tuya eres de esos que literal con la Biblia, de que sí fue el Génesis, otros piensan que no. Aún en el mundo evangélico, hay biblistas, lo que se llama del siglo XIX, el siglo XX también, de que dieron a todo era positivismo, ¿no? La misma crítica textual bíblica. Teólogos protestantes que negaban la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es posible eso? Que Jesucristo hacía milagros, que no, todo eso es simbólico, todo eso es metafórico. Entonces, esa parte también, o sea, esos radicalismos también hay, aún e inclusive en los mismos evangélicos, que solamente es escritura. Y tú eres un fuerte defensor de eso, porque yo sé que tu línea es esa, tu línea es el literarismo de la Biblia, de que si hubo Génesis, de que si hubo Adán y Eva, que si hubo pareja, porque yo te he visto todas cosas. Pero aún en el mundo evangélico hay teólogos y hay pastores que tienen otra línea completamente diferente. O sea, vuelvo y te repito, eso a veces es como una torre de Babel. Eso es correcto, licenciado. Sí, la crítica literaria del siglo XVIII, siglo XIX, obviamente
Para los evangélicos que son centrados en las escrituras, entendiendo desde el estudio de la misma que hay una expresión gramatical donde hay símil, hay alegorías, hay analogías, hay literalidad directa. Todo eso está dentro de la Biblia, eso enriquece la Biblia. Para la posición evangélica, o por lo menos la que yo represento, tenemos que ser honestos porque no tenemos aquí un panel de todos, de todas las denominaciones, tampoco tenemos un teólogo ortodoxo, pero estamos hablando de manera honesta cómo vemos las cosas. Nosotros entendemos que es la palabra de Dios que conforma la iglesia, es decir, es Jesucristo, es su palabra la que conforma la iglesia. Por lo tanto, el verbo, la palabra que es eterna, Dios que es eterno, el plan de salvación que es eterno, en la omnisciencia y en el conocimiento de Dios, establece lo que más adelante sería la iglesia, ¿no? Su pueblo, la conformación de su pueblo, los salvos. Aquí sí uno puede ver la variante entre lo que piensa un evangélico, ortodoxo, literal, bíblico, a las otras posiciones que, bueno, pueden tener la jerarquía invertida y que eso se respeta. Ahora, como ya llegamos a la hora y sé que le hemos quitado tiempo, licenciado, sabemos que usted no es de los que se extienden mucho en 2 horas, a menos que no sea un debate, ¿verdad?, que amerite que se llegue a casi 2 horas. Quiero cerrar con esta última pregunta. Según su entendimiento, para la visión católica romana, usted como apologista, usted como estudioso de la Biblia, siendo un teólogo en la parte académica, ¿cuáles serían los fundamentos principales para que haya una división de criterios tan profunda entre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y la Iglesia Evangélica más tradicional? Sí, bueno, volvemos a lo mismo, o sea, lo que sigue después de la Biblia, que es la tradición. Inclusive, Carlos, si tú ves, por ejemplo, aún las mismas iglesias históricas, algunas iglesias históricas de la Reforma aceptan los primeros 4 concilios, que son concilios cristocéntricos, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, y los mismos credos de fe que se fueron formando, y los padres de la iglesia temprano. De hecho, inclusive que tú sabes que Salvador Barragán habla mucho de eso. Aún, por ejemplo, los pentecostales históricos también aceptan esa. Entonces, esa línea también a mí me parece interesante porque son pensamientos teológicos que se defendió a Jesucristo. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que es la libertad. Yo vuelvo a repetir, yo en todo este tiempo yo sigo siendo fiel. A mí me dicen, ella por lo visto se me dice, ¿usted cuándo se va? Me dicen, lárguese de la iglesia. Así me dicen, váyase, usted no nos representa. Pero yo doy mi opinión. Yo siempre lo he hecho, es mi opinión personal. O sea, cuando a mí me denunciaron ante el obispo, es que yo no soy jerarquía eclesiástica. Si yo fuera un diácono o un presbítero, sí, pero yo soy simplemente un laico. Y si usted se tuviese que ir, licenciado, o sea, y no le quedara más remedio, o sea, lo echaran, no sé, algo hipotético, ¿verdad? Y muy poco probable, pero ¿a dónde usted se dirigiría? ¿A la ortodoxa, a la presbiteriana, una calvinista? No, yo creo que todas tienen cosas interesantes y me gusta mucho también la parte anglicana, me gusta mucho pero yo creo que en todas hay mucha riqueza, hay cosas y grandes hombres de Dios, grandes estudiosos y todo porque están de buena fe. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Martin Luther King, que fue un bautista, para mí fue un santo, fue un mártir. Billy Graham también, es un gran telepredicador, ese hombre fue un hombre de Dios y así en todas las iglesias hay unos hombres buenos, hay excelentes, lo que tú decías, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Dios no es solamente es de todas. Y en todas las iglesias yo creo que hay cosas muy, muy interesantes. De hecho, inclusive este jueves voy a entrevistar porque últimamente ha salido un pastor, el pastor Gilberto Quintero, no sé si lo has visto, es un pastor pentecostal que ha hecho muchos debates, a veces con los garroteros, pero me gusta y yo he debatido con él, así como debatí contigo, una persona muy culta, muy educada, y quiero invitarlo a mi canal porque también mi canal es parte de eso también, o sea, de estos diálogos, y luego es para que nos explique qué es la iglesia, porque él es de la Asamblea de Dios, igual es porque a mí me enriquece también mucho eso, qué es la Asamblea de Dios, cómo se organiza, porque me gusta, y así lo he hecho yo con luteranos, con anglicanos, con presbiterianos, con ortodoxos, vuelvo a repetir, a mí me gusta de todo. Yo creo que en todas las iglesias tienen cosas muy, muy bonitas que realmente es de admirar. Pero
yo sigo fiel, o sea, yo amo mi iglesia católica, como decía Juan Pablo II, con luces y sombras. Esa es mi fe, eso es lo que yo he estudiado. Yo, aunque nací católico, yo he dedicado toda mi vida al estudio y sigo estudiando y sigo enamorado de la iglesia católica, conociendo también nuestros errores, nuestras falencias y conociendo también cómo el Espíritu Santo sopla donde quiera y que también hay una riqueza muy bonita en tu iglesia y en las otras iglesias. O sea, también hay cosas que realmente valen la pena también conocer y respetar, sobre todo eso, respetar. Si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a respetar? Si yo no conozco tu fe y creo otra cosa de lo que tú es, entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo primero para yo, por ejemplo, dar un criterio a otro cristiano? Conocer qué es lo que piensa él. Pero si ni siquiera lo conozco, si lo estoy atacando porque creo que mi posición es más fuerte que la otra y ni siquiera conozco realmente qué es lo que piensa él, o sea, qué es lo que ellos, qué es lo que profesan. Entonces, ¿en qué caemos ahí? En lo mismo, en un fanatismo. Yo primero tengo que conocer, respetar lo que el otro dice para poder formar también un criterio desde mi propia posición. Y eso es bonito, y nos quedaremos toda la vida aprendiendo el uno del otro. Muy bien, licenciado. Bueno, no le voy a quitar más tiempo. Para mí siempre será grato poder compartir con una persona con la calidad humana como la tiene el licenciado Guido Rojas, independientemente de que somos, vamos a decir, puntos equidistantes, ¿no? En la línea recta, porque nosotros los evangélicos que tenemos esa visión más ortodoxa, el licenciado Guido Rojas tiene una visión de la Iglesia Católica Romana con una amplitud, ¿verdad? Y abraza el movimiento ecuménico que también es defendido por el magisterio, hasta donde tengo entendido, la jerarquía católica, llamando a las personas de todas las denominaciones y culturas a formar parte de ese movimiento. Pero también hay que entender, y hablando honestamente, de que hay puntos que desde nuestra posición evangélica, ortodoxa, pues son completamente contraproducentes, irreconciliables, porque, y el licenciado Guido Rojas sabe ese tipo de situaciones y por eso él mismo es una persona abanderada a ir a explicar su posición, a explicar la posición jerárquica de la iglesia, a ir a los debates también cuando tiene oportunidad, él va y debate, porque como dice el mismo licenciado, independientemente de esto, todo es una enseñanza basándose en el respeto, en la mansedumbre, en la reverencia que el mismo apóstol Pedro lo cita, ¿no? Y eso no quita la fortaleza, el valor, la parte firme, ¿no? Ir a contender ardientemente por la fe de cada quien, pero siempre manteniendo el respeto a la persona. Vuelvo y repito, para mí ha sido un privilegio nuevamente compartir una vez más con el licenciado Guido Rojas. Esperemos que esta conversación, esta entrevista sea de edificación a los hermanos, a los amigos. Por favor, compartan este video, dennos un like de apoyo para que nuestra plataforma siga creciendo y le dejamos las palabras de despedida finales al licenciado Guido Rojas. Sí, voy a explicar algo brevemente, te voy a aclarar una cosita ya para finalizar eso, lo del ecumenismo y todo. Bueno, te voy a explicar brevemente qué es lo que pasa en la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II, lo que la Iglesia quiso hacer una apertura, después de 5 siglos de divisiones, descomuniones, simplemente tratar de conocer al otro. Ahora, eso no, o sea, no es que vamos a aceptarnos, lo que hay dentro de la Iglesia Católica a nivel de jerarquía, no apologética, a nivel de la jerarquía en el Vaticano es que hay comisiones teológicas y bíblicas que dialogan. O sea, un teólogo católico dialoga con los ortodoxos, con los anglicanos, o sea, y eso es al más alto nivel. O sea, y cada uno defendiendo, o sea, cada uno dando a conocer su posición. Pero no es que se quiera buscar la unificación, vuelvo a repetir, eso no es. O sea, el ecumenismo no es buscar todo una sola iglesia, no, eso no se va a dar. Simplemente es tratar de conocer qué puntos tenemos a favor y qué puntos no. Y eso se hace a nivel de la teología y todo. Y también después de la Segunda Guerra Mundial hubo que el consejo de iglesias, inclusive la ortodoxa, pero la iglesia católica no es parte. Eso es un consejo también de varias iglesias cristianas donde también tienen un ente y se reúnen y tienen puntos de teología bíblica, simplemente conocer. Y otra cosa para aclararte es que la iglesia tiene también diálogos interreligiosos, o sea, con las iglesias con las religiones que no son cristianas hay diálogos interreligiosos, o sea, culturales, con los judíos,
O sea, ya hay diálogos, o sea, dialogar, o sea, conocer qué es el judaísmo. Como decía Juan Pablo II, los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, igual con el Islam o con las otras religiones politeístas, eso se llama diálogos interreligiosos. Solamente te quería explicar eso, que son ecumenismo y que son diálogos interreligiosos. No siendo más, como siempre, Carlos, te agradezco mucho y te felicito porque tú en tu canal tienes apertura, creo que hiciste un diálogo que fue muy interesante con los ateos, porque a ti te gusta mucho esa misma línea de dialogar con ateos y todo eso tienes, te felicito porque también sé que a veces invitas también a otros teólogos, de hecho una vez invitaste a uno que interactuamos con él, ¿no? Una o dos veces también, no me acuerdo cómo se, no lo volviste a invitar, alguna vez me invitaste y hablamos con, sí, estuvo no sé si era Omar un teólogo Peña, reformado. ¿Quién Omar era? Peña, Omar Peña de República Dominicana, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, has vuelto a hablar con él, porque es una persona muy Sí, culta, estamos en muy educada, también contacto. hiciste unos diálogos muy interesantes. Sí, sí. Bueno, prometemos hacer unos diálogos ahí entre teólogos, ¿verdad? De mucho conocimiento. Eso está también en planes para volver a hacer esa fusión ahí, ¿verdad? El hermano Marpeña, Para el el año hermano que viene. Julián Musa de República Dominicana y otros teólogos más de otras partes, ¿verdad? De Latinoamérica. Sí. Y nosotros lo tenemos pendiente a usted porque, como le digo, ¿verdad? Honestamente, hablar con usted es llevarse una enseñanza más abierta en cuanto a cómo realmente debe de ser una persona que vaya a defender la fe católica romana y que no da su brazo a torcer ni tampoco va con paños tibios, no, va con fortaleza, presenta con carácter sus argumentos, pero eso no quita lo caballeroso que usted se presenta y quizás por eso otras posiciones que tienen celo de su iglesia, que tienen otro estilo de debatir o de dialogar, no lo ven quizás con buenos ojos, pero al final la balanza siempre se va a ir a lo que dice la Biblia, ahora mansedumbre y reverencia. Pues licenciado, para mí un privilegio. Esperemos volvernos a encontrar en una nueva entrega aquí en su espacio Fe y Razón. Saludamos a los hermanos y a los amigos que se han conectado y como siempre les deseamos que el Señor les bendiga. Nos veremos. Gracias, bendiciones.